Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Esta noche habremos de tomar la palabra de Dios nuevamente y creo que el tema es importante e interesante además, pero sobre todo es un tema en el que tenemos que meditar. Un tema que podríamos decir hasta cierto punto es controvertido y lo vamos a tomar. Y yo he pedido a Dios antes de tomar esa predicación que me permita hablar solamente lo que el Espíritu Santo me permita. Así que antes de hacer este tema, mis hermanos, vamos a hacer una oración y les invito a inclinar nuestras cabezas para orar. Amoroso y bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, glorificado y santificado sea tu nombre. Señor, en esta noche estamos agradecidos porque nos permites abrir tu palabra. Señor, no es fácil en algunos lugares meditar en tu palabra, compartirla abiertamente, pero aquí, Señor, tú no lo permites. Y, Señor, ayúdanos a valorar este momento que estamos viviendo. Ciertamente se han acabado muchas libertades, ciertamente se han acabado muchos privilegios que antes teníamos, pero, Señor, todavía nos queda mucho. Y uno de esos privilegios es abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija, que podamos ser buenos emisores y receptores, y que sea tu Santo Espíritu el que hable en esta noche por mí. Señor, danos tu bendición, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, voy a leer en Filipenses, en el capítulo número 2, y vamos a leer de los versículos 5 hasta el 11. Leo. Filipenses 2, 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, yo recuerdo ya hace algunos años que estudiamos esta lección, ¿verdad? Su nombre es Su maravillosa cruz. Fue la guía de estudio del año 2005, del trimestre de enero a marzo. Y de esas lecciones que estoy tomando el tema de hoy, agregando algunas cosas, ¿verdad? Y no puedo decir actualizando porque la palabra de Dios no se actualiza, es la misma siempre, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues habrá que adaptarla de lección a un tema, ¿verdad? Para compartirlo con ustedes. Y miren, mis hermanos, aquí se da una ilustración, y esa ilustración es de una obra que se llama Alcestis. El autor es Eurípides. Y el drama es el siguiente. Hay un rey, es el rey de Tesalia, y él se llama Admeto, pero sucede algo con ese hombre. Él tiene que sufrir una muerte temprana. Es decir, todavía no está en edad de morir. Él debe morir joven, a menos que alguien muera en su lugar. Cuando él ve esta oportunidad de que alguien puede morir en su lugar, él acude a su padre le dice, no hijo, discúlpame, te amo mucho, te quiero, pero yo no puedo morir en tu lugar. Va con su madre casi seguro de que de que él sí lo va, ella sí lo va a rescatar. Sin embargo, la madre le dice lo mismo, no hijo, no puedo, no sabes cuánto lo siento. Así, él fue con varios familiares, ningún familiar aceptó, fue con varios amigos, ningún amigo aceptó, a pesar de que era el rey. Sin embargo, cuando finalmente llega con su esposa Alcestis, así se llama la obra, bueno, le dice, está bien, yo me voy a ofrecer para morir por ti.
y esta mujer se sacrificó por el rey Admeto, y bueno, él pudo seguir viviendo. Ese rey se mostró toda la vida agradecido con su esposa, varias veces menciona en la obra que la extraña y que la diferencia entre ella y sus familiares, aún la diferencia entre ella, su padre y su madre es muy grande. Ella demostró tener amor y sus familiares, sus padres, no tuvieron el amor que ellos profesaban tener por él. Y bueno, de alguna manera, esto pues nos viene a la mente como cristianos, de una manera débil, claro, un ejemplo de la muerte de Jesús en nuestro lugar, ¿verdad? Y el libro eh, en el Antiguo Testamento hay una profecía que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de la eternidad. He aquí una profecía que habla de la venida del Señor, y esa venida es para rescatar al ser humano. Y ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, o en la epístola de Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, hay unas palabras que nosotros conocemos muy bien. Sin embargo, siento que ninguno de nosotros lo puede captar en toda su profundidad. La palabra de Dios es extensa y es profunda. A veces no profundizamos mucho. Elena de White dice que cuando estemos en el cielo será nuestro tema de los siglos. Aprenderemos y aprenderemos. Y aquí en Juan 1, del 1 al 3, dice que en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y vuelvo a repetir, este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Cuando vamos al libro de Colosenses, ahorita leímos a Juan, cuando leemos a Pablo en el libro de los Colosenses, versículos 15 y 17 del capítulo 1, él da muchos datos más. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Recuerden, Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible. Otro punto es el siguiente, el primogénito de toda creación. Y al estar leyendo, mis hermanos, estas características, les voy a pedir que pongamos mucha atención en la profundidad de esto que nos menciona el apóstol Pablo. Dice aquí, Él creó todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. ¿Quién es Él? Él está hablando del Señor Jesucristo. Y dice que creó todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, las visibles y las invisibles, principados, potestades. Todo fue creado por Él, por el Señor Jesús. Y agrega, y para Él. Él es antes de todas las cosas y todo subsiste por medio de Él. Es decir, no solamente es nuestro creador, también es el que sustenta todas las cosas que creó, tanto en el universo como aquí en la tierra, tanto en el macro como en el microcosmos. Es decir, no hay absolutamente nada, ¿verdad? Y eso nos dice Juan también, no hay nada que haya sido creado que no haya sido creado por Él. Todo lo que existe, todo absolutamente ha sido creado por nuestro Señor Jesús, pero también lo sustenta. En otras palabras, ¿verdad? Bueno, Jesús es Dios, de acuerdo a lo que dice Juan, de acuerdo a lo que dice Pablo, de acuerdo a lo que dicen los profetas. De hecho, desde el Génesis hasta Apocalipsis, siempre se resalta la humanidad, pero la divinidad, ¿verdad?, de Cristo de una manera mucho más rotunda. Jesús es Dios, Jesús es Jehová, Jesús es el Eterno, Jesús es el que creó todo, como decíamos hace un momento, y Jesús es el que sustenta toda su creación. En otras palabras, Jesús es el Todopoderoso. Y a mí siempre me llama la atención cuando veo algunos cuadros de allá de la época, no sé, supongo que de la Edad Media, aquellos grandes pintores
Cuando pintan al Señor Jesús con sus apóstoles, cuando lo pintan en la cruz, ¿verdad? Siempre pintan a un Jesús que tiene sus manos delicadas, que su cara es afiladita, a veces hasta pudiera parecer una mujer, ¿verdad? Pero esa manera de representar al Señor Jesús no me gusta, porque Jesús no fue un debilucho, ni como hombre, y además si pensamos en lo que estamos leyendo, Jesús es el Dios todopoderoso, es el creador de todo el universo, y nosotros no podemos subestimar ni mirar a Jesús de esa manera, ¿verdad? Cristo es divino. Juan 8:58, ¿verdad? Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿sí? Y yo soy significa yo soy el eterno, yo soy el Dios eterno. Y aquí dice, antes que Abraham fuese, ¿verdad? Está usando el verbo ser y estar. Él, aquí Juan utiliza un ser y estar que es aplicable solamente a los seres humanos, pero cuando dice yo soy, aplica un ser y estar que aplica solamente a Dios, es decir, el que tiene existencia por sí mismo, el que es eterno, ¿verdad? Y Juan en el capítulo 20, versículo 28, agrega algo importante, ¿verdad? Cuando recuerdan que Tomás era el apóstol incrédulo, y cuando ve al Señor Jesús, cuando pone su mano en el costado, cuando ve sus manos atravesadas por los clavos, él exclama, Señor mío y Dios mío. Hebreos, mis hermanos, en el capítulo 1, versículos 8, 9 y 10, ahí hay palabras también muy profundas y que nos invitan a reflexionar sobre quién es Cristo. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Es decir, aquí el apóstol, ¿verdad? Cuando se refiere al Señor Jesús, porque se refiere al Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, es decir, por la eternidad, ¿verdad? Pero también dice que Dios lo ha ungido, es el ungido de Dios. Y a veces por eso hay como que ciertas confusiones con respecto a palabras como que es el primogénito de toda la creación, como que es el ungido de Dios, y algunas religiones no aceptan a Jesús como Dios mismo, ¿no? No vamos a hablar de quiénes son, pero nosotros, gracias a Dios, la revelación nos indica, y así lo hemos aceptado de nuestra doctrina, que Jesucristo es Dios, ¿verdad? En el principio, leíamos hace un rato, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron creadas. Así que mis hermanos, la palabra de Dios es clara y Hebreos lo confirma. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Él es el ungido de Dios y dice, la tierra y el cielo son obra de tus manos. Hermanos, ¿quién es el Señor Jesucristo? A veces no llegamos a entender algunas cosas. Por ejemplo, cuando Él ora a nuestro Padre Celestial, cuando Él somete su voluntad a la voluntad del Padre, pues podríamos decir, bueno, a Jesús no es Dios, porque ¿cómo le puede orar Dios a Dios, verdad? Pero nos olvidamos que Dios se hace hombre, nos olvidamos de lo que dice Juan 1 al 3, ¿no? Que ese verbo se hizo carne, se encarnó y habitó entre nosotros, como más adelante en el mismo capítulo lo confirma el apóstol Juan, habitó entre nosotros. Y dice que los suyos no le conocieron. Y hasta la fecha, mis hermanos, hay muchas religiones que no aceptan la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque no entienden el contexto en que se dicen estas palabras. ¿Sí? Jesús es 100% un ser humano y 100% también Dios. Y en el capítulo que veíamos al principio de Filipenses 2, ahí, bueno, habla de la encarnación de Dios. Nos habla de un Dios encarnado. Algo formidable, mis hermanos. Y miren lo que voy a decir en este momento. El creador que se creó a sí mismo, ¿verdad? Y se creó como un siervo, se creó como un hombre y se creó por nosotros, nace en un establo. Por nosotros, Él tiene que pasar por situaciones
complicadas. Por ejemplo, Mateo, en el capítulo 4, versículo 1, 2, Jesús tuvo hambre. También dice que Jesús fue tentado. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios no puede ser tentado. ¿De qué fue tentado? ¿Por qué fue tentado? Bueno, Jesús fue tentado en su humanidad, ¿sí? Porque Dios no puede ser tentado, pero él como ser humano sí podía ser tentado y podía caer. Otro punto que menciona Mateo más adelante en el capítulo 8 es que Jesús necesitaba descansar. Y eso lo menciona cuando Jesús va dormido en aquella barquita y aquellos pescadores que conocían el mar de sur a norte y de este a oeste, habían estado muchas veces ahí, habían pasado por tempestades, eran pescadores y sabían navegar, tenían experiencia. Ahora de repente, ¿verdad? Se dan cuenta de que el único que los puede ayudar es Jesús, pero Jesús está durmiendo, ¿verdad? Y es cuando ellos mencionan, Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús se levanta, reprende a la creación, ¿verdad? A su creación, a la tormenta. Y ellos dicen, ¿quién es este que aún el cielo y la tierra le obedecen? Bueno, pues la tierra y el cielo le obedecen porque Él los creó, ¿verdad? Están escuchando la voz de su creador, están escuchando al Todopoderoso. Pero aquí lo que quiero destacar, mis hermanos, es que el Señor Jesucristo estaba descansando. Si leemos antes de lo que dice ahí en Mateo capítulo 8, él había estado trabajando, había predicado, ¿verdad? Su palabra. Así que él se cansaba. Mateo 26, del versículo 37, aquí tengo anotado, Jesús también sintió tristeza, ¿verdad? Jesús se enojó, es lo que dice Marcos 3, versículo 5. Jesús experimentó la pobreza cuando leemos acerca de su nacimiento, cuando vemos que Él nace en un establo, cuando vemos que Él creció, ¿verdad? En casa de un carpintero, aprende un oficio, ¿verdad? Normalmente podemos entender que Él no vivía en un palacio, que no era de los ricos de ese lugar, sino era un hombre sencillo, un joven sencillo, ¿verdad? Así que Jesús experimenta la pobreza. Jesús se cansó, dice Juan capítulo 4, versículo 6, que Él se cansó, ¿verdad? Llega un momento en que se siente, llega un momento en que necesita también, ¿verdad? Como cualquier ser humano, descansar. Eh, Jesús tuvo sed, mis hermanos, y eso me llama la atención. Juan 19:28 dice que Jesús dijo, sed tengo. Y cuando meditamos en las palabras que decíamos hace un ratito, Jesús es el creador, ¿verdad? Quiere decir que Jesús creó el mar, quiere decir que Jesús creó las fuentes de las aguas, tanto las que podemos ver en la superficie como las que están debajo de la superficie. Jesús es el que crea las tormentas también, ¿verdad? La lluvia. Y ahora el creador del universo, ¿verdad? El creador de la tierra. Dicen que la tierra es 75% agua, algunos dicen 80% agua. El creador de este planeta ahora dice, sed, tengo sed. ¿Sí? Vean nada más qué naturaleza, ¿verdad? De Salvador tenemos nosotros. Él todo eso lo padeció. ¿Y por qué lo padeció? Bueno, estamos hablando en este momento ya no de la divinidad de Cristo, estamos hablando de la humanidad del Señor Jesucristo. Y finalmente Jesús sufrió la muerte. Eso lo dicen los 4 evangelios y eso se repite una y otra vez, ¿verdad? Ahora que estudiamos el libro de Isaías, Isaías habla de la muerte de Cristo, ¿verdad? A lo largo del Nuevo Testamento, Pablo muchas veces en sus cartas habla de la muerte expiatoria de Cristo. Y él dice, debemos predicar a Cristo y a este crucificado. Y esa era la misión del apóstol Pablo y esa debe ser nuestra misión, predicar a Cristo y a este crucificado, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, aquí yo quiero entrar hacer una pregunta, hacer una reflexión. Jesús experimentó la muerte. Ok, vamos a explicarlo, aunque está por demás. Sabemos que Jesús nunca cometió pecado.
Sabemos que que Dios lo hizo pecado por amor a nosotros. Jesús, siendo inocente, muere como si fuera un criminal, ¿verdad? Y experimenta la muerte de cruz. Y el apóstol Pablo, allí en Gálatas, dice: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Así que Jesús fue hecho maldición por nuestra causa. Es decir, esa maldición, la paga del pecado es muerte, debiera de caer sobre nosotros como seres humanos. Sin embargo, cayó sobre el Señor Jesús. Pero donde yo quiero ir en este momento es que Jesús sufrió la muerte, ¿verdad? Dios no murió porque Dios es eterno, pero Jesús experimenta la muerte. Ahora, cuando nos remontamos a Adán, el primer hombre, él antes del pecado, él gozaba de la eternidad. Aquellos que dicen que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes del pecado, ¿verdad? A veces se olvidan de esta parte, que Jesús vino, ¿verdad? Y experimentó las tentaciones como nosotros ahora, ¿verdad? Las experimenta en nuestra carne y también sufre la muerte, también sufre la muerte, ¿no? Así que, bueno, ahorita vamos a ahondar un poquito. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18? Y vamos a meditar un poquito en esta parte de la naturaleza del Señor Jesús. Hasta ahorita hemos visto que Él como ser humano se cansaba, que tenía tristeza, que aún se enojó, experimentó la pobreza, fue tentado, tuvo hambre. Pero ¿qué nos dice el libro de Hebreos? Vamos a ver Hebreos, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 14 al 18. Ahí dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos somos nosotros, ¿verdad? Él también participó de lo mismo. ¿Participó de qué? De lo mismo, de carne y de sangre. Y cuando está diciendo de lo mismo, es decir, nuestra naturaleza, de los hijos, ¿verdad? No está diciendo que experimentó la naturaleza de Adán antes del pecado, cosas que ahora se predican, ¿verdad? No es así, mis hermanos, ¿verdad? ¿Y por qué lo hizo? Dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿verdad? Sigue diciendo: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre, ¿sí? Dice el versículo 16, importantísimo: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió, y ahí es bien claro, a la descendencia de Abraham, ¿sí? Es decir, Jesús muere, ¿verdad? Tiene esa muerte expiatoria por los seres humanos, a la descendencia de Abraham. Dice: por lo cual, versículo 17, debía ser en todo, dice, en todo semejante a sus hermanos. Y esa palabra semejante la han empleado mal algunas personas, ¿verdad? Dice: para venir a ser misericordioso. Cuando dice misericordioso, significa para poder entendernos. Si Jesús hubiera venido a la tierra con una apariencia, vamos a decir, con un disfraz de ser humano, ¿verdad? Pero él hubiera venido con una naturaleza diferente, definitivamente no podría tener misericordia de nosotros. Pero aquí dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Dice: y feliz y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es decir, el hecho de que Jesús haya venido tal y como nosotros, con la naturaleza caída, ¿verdad? Del ser humano, eso lo hace digno de morir por nosotros, porque Él ya experimentó todas las tentaciones que nosotros sufrimos. Ahora Él muere por nuestros pecados, ¿verdad? Es decir, el ministerio de Cristo, la muerte de Cristo, la humanidad y la encarnación de Cristo no es algo aparente, es algo real, ¿sí? Y él lo hizo así, ¿por qué? Por amor a nosotros. Ahora, miren, mis hermanos, hay una acusación que Satanás ha hecho sobre a Dios, ¿verdad? Y esa acusación es la siguiente. Satanás dice: Dios es injusto porque exigió
a los seres humanos que guardaran una ley que nadie ha podido guardar. Ni siquiera, dice Satanás, ni siquiera Adán antes del pecado la pudo guardar. Y dice, no la guardó Abraham, no la guardó Moisés, no la guardó Isaías, no la guardó ningún profeta, ningún ser humano ha podido guardar al 100% la ley de Dios. Y Pablo confirma lo que dice el diablo, dice, no hay justo ni siquiera uno. Pero un momento, la acusación de Satanás no es cierta, no es cierta, porque cuando Jesús viene a la tierra, sí viene con nuestra naturaleza. Y entonces, ¿verdad? Esa acusación ya no es verdad. Esa acusación ahora es mentira, porque si hay un ser humano que pudo guardar la ley de Dios, y ese ser humano es el Señor Jesús. Si el Señor Jesús no hubiera venido con nuestra naturaleza, Satanás todavía seguiría diciendo, ¿verdad? Pues sí, la guardó, pero no es la naturaleza de los seres humanos. Así que, mis hermanos, ¿cuándo comienza esto? Yo estaba leyendo un libro. En internet hay muchos libros adventistas y estoy hablando de libros adventistas y estoy hablando de esta lección que mencioné al principio, ¿verdad? Y estas doctrinas extrañas, porque digo extrañas porque antes de 1950 se predicaba algo diferente. Pero bueno, ahí hay una historia. Yo voy a poner ese libro ahí en el chat de Candiles, por si alguien se interesa en leerlo. Creo que es muy importante, ¿verdad? Y en ese libro se menciona cómo hay un momento en el que una persona que no es adventista quiere indagar acerca de la secta, así como de forma así despectiva, adventista, ¿no? Obviamente nosotros no somos una secta, nosotros somos una religión y somos el pueblo de Dios y somos el pueblo verdadero porque tiene la doctrina verdadera, mis hermanos. Sin embargo, a veces hemos sentido que no somos aprobados, ¿verdad? Por las demás religiones. Nos tachan como de personas que somos muy legalistas. Y bueno, las demás religiones tienen una manera de pensar con respecto a la naturaleza de Jesús. Me refiero a religiones cristianas. Así que de alguna manera, cuando empieza esto de la investigación, bueno, parece ser que la iglesia empieza a cambiar de opinión y eso generó, bueno, muchos conflictos, ¿verdad? Algunas cosas se eliminaron de algunos libros, se cambiaron algunos conceptos. Finalmente, bueno, parece que predominó todavía la creencia de que Jesús viene, ¿verdad? Con nuestra naturaleza caída, pero siempre aclarando que Jesús nunca cometió un pecado, ¿verdad? Predomina esto, que Jesús viene con nuestra naturaleza caída, pero bueno, mueren los defensores de esta verdad y ahora pues surge este otro grupo, ¿no? Y miren, mis hermanos, yo recuerdo cuando la iglesia de Candiles fue ordenada y allí nos nombraron a 3 personas como núcleos, es algo así como columnas, como fundadores de la iglesia. Y eso fue a la hermana Cheli, a Tonicho Sánchez y a un servidor. Y se nos encomendó que defendiéramos la doctrina. Se nos encomendó que viéramos cuando la iglesia está en peligro, ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión, es por eso que yo quiero predicar esto, ¿no? Invitarles a que por su propia cuenta, así como dice la hermana White en el capítulo 3 de Testimonios para los Maestros, por su propia cuenta estudien la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo el que los guíe a la verdad. ¿Sí? Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, cuando nosotros caemos en pecado, ¿verdad? Tenemos un sumo sacerdote que también es nuestro
Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo, y algún día también será coronado Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Este sumo sacerdote experimentó todo. Cuando el sumo sacerdote en el pueblo de Israel era elegido como tal, ¿verdad? Se elegía a uno que fuera de allí, que conocía las debilidades del pueblo, que pudiera identificarse y sentir misericordia por los demás. Y el Señor Jesús es nuestro hermano. Él fue elegido de entre los hombres, se hizo hombre para identificarse y tener misericordia y para que nosotros nos podamos acercar a Él, ¿verdad? Y confiadamente al trono de gracia, al trono de la gracia. Y vean, casi termino, mis hermanos, y dice aquí en el capítulo número 4, en el capítulo número 4 de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice lo siguiente, 4 del 1 al 3, pero de la primera carta de Juan. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, todo espíritu, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es aquel que está en vosotros que el que está en el mundo. Mis hermanos, nosotros somos su pueblo. Nosotros somos de Dios. Nosotros hemos vencido a Satanás a través de la muerte del Señor Jesucristo. Pero para que nosotros podamos entender el principio de la profundidad de la encarnación, de la vida de Cristo, de la muerte y resurrección y ahora intercesión de Jesucristo, mis hermanos, tenemos que entender algunos conceptos que son básicos. No podemos estar creyendo a todo espíritu que nos dice algunas mentiras, ¿verdad? Así que, hermanos, esto que leí, ¿verdad? Nuevamente quiero confirmar. Bueno, lo leo de la palabra de Dios, lo leo también de esta lección de escuela sabática. Y bueno, aquí los versículos que leí, aquí están en la palabra del Señor. Y yo les invito a leer la palabra de Dios. Así que, hermanos, entendamos la dimensión, ¿verdad?, de lo que es el Señor Jesús. El Creador llegó a ser parte de la creación por amor a nosotros. Y todo lo que conlleva esto que acabamos de estudiar el día de hoy. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Amoroso y bendito Padre que moras en el cielo, Señor, gracias porque nos permite, Señor, escudriñar tu palabra. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu dirige a tu iglesia, porque es tu Santo Espíritu el que nos lleva y nos confirma en la verdad. Padre, permite que como seres humanos libres podamos elegir, Señor, siempre buscar la verdad. Y sabemos que eso será solamente cuando pidamos, Señor, que tu Santo Espíritu gobierne nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón, todo nuestro ser. Vivimos días difíciles, pero vienen días mucho más difíciles. Como dice el profeta Daniel, tiempo de angustia cual nunca ha vivido jamás. Y Señor, te pedimos que nos prepares para ese tiempo. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón el deseo de estudiar tu palabra, que podamos seguir los consejos que dice ella. Señor, nos ponemos en tus manos, pedimos perdón por nuestros pecados, sabemos que los hemos cometido, a veces voluntaria, a veces involuntariamente. Señor, perdónanos por favor y guíanos siempre, no nos dejes.
Te pido por la iglesia, te pido por cada hermano que la compone, te pido por los amigos, ¿verdad? Que muchas veces nos escuchan también a través de las redes sociales, a través de Facebook. Padre, Señor, dales una bendición también a cada uno de ellos. Tú eres el Señor de todas las naciones, eres el Señor y el Dios de todo este planeta. Señor, bendiciones para ellos. Te lo suplicamos en el nombre bendito y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén.